Colombia convoca una marcha por la paz este viernes 1 de mayo en rechazo al reciente atentado terrorista atribuido a disidentes guerrilleros. Cerca de $25.000 millones ha costado hasta ahora a Estados Unidos la guerra contra Irán, según el Pentágono, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defiende ante el Congreso la ejecución de la guerra y la necesidad de continuarla. Los obispos de Brasil aprueban las nuevas directrices de la acción evangelizadora para los próximos 6 años, con el objetivo de llevar el mensaje del Evangelio a las diversas realidades del país y reforzar la presencia de la Iglesia en las periferias. Un sacerdote y médico explica las causas de la angustia psicológica en algunos presbíteros, las señales de alerta que no deben ignorarse y el acompañamiento espiritual y profesional necesario para ayudarlos en su misión. A un año de la muerte del Papa Francisco, la Universidad Católica Argentina rinde homenaje al pontífice, quien fuera su gran canciller, y presenta el Instituto Papa Francisco para difundir su legado y enseñanzas. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. En el día de San Pío V Papa empezamos las noticias desde Colombia, con la Iglesia convocando a una marcha por la paz este viernes 1 de mayo en rechazo a la violencia que enlutó esta semana al país. El martes último, disidentes de la guerrilla de las FARC asumieron la autoría del atentado que dejó más de 20 muertos, diciendo que se trató de un error táctico, informa nuestra corresponsal Lida Lozada. El hecho más letal ocurrió el sábado en la vía Panamericana, en un sector conocido como el Túnel, municipio de Cajibío. Pasado el mediodía, un artefacto fue detonado al paso de varios vehículos de transporte público y particular en ese corredor que conecta los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. La explosión dejó al menos 20 personas muertas y cerca de 50 heridas, entre ellas 5 menores de edad. Es muy lamentable cómo sucedieron los hechos, porque fueron personas muy inocentes, habían niños, familias que salieron de sus trabajos y vinieron a llevar sus mercados, y algo muy duro, muy lamentable. Este miércoles, un vehículo de carga apareció incinerado en esa misma vía, pero a la altura del municipio de Santander de Quilichao. Aunque las autoridades aún investigan lo ocurrido, el hecho aumentó el miedo entre los habitantes. Si la estrategia es llenar de miedo, esa estrategia, por supuesto, está abrazando en este momento al Cauca. No son episodios aislados. En los últimos días, los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño han sido escenario de hostigamientos, ataques con explosivos y acciones armadas en zonas rurales, corredores viales y bases militares. En medio de los operativos para hallar a los responsables, la policía confirmó la captura de José Alex Bitonco, alias Mi Pez, integrante de una de las estructuras disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. Pero además tendrá que responder por la escalada terrorista que ejecutó con alias Marlon y alias Más. Él es el responsable de lo ocurrido el día 25 de abril en el sector del Túnel, en Cajibío, en la vía Panamericana. El gobierno afirma que esta escalada de violencia está relacionada con disputas entre estructuras criminales por el control de economías ilegales presentes en esa región. Esta fase de la violencia es el narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro, por ajustes de cuentas, por guerras entre los grupos mafiosos. La Iglesia en Colombia ha expresado su cercanía a las víctimas y ha elevado su voz de rechazo, pero también ha invitado a la esperanza. Rechazamos todo esto porque realmente es absolutamente inmoral. Quienes han tomado el camino de la violencia como la forma de querer expresarse están absolutamente equivocados. Y que nos miremos con la posibilidad de construir el futuro que le es posible y está en deuda con este Cauca que merece más que esta violencia salida de toda proporción. Seguimos haciendo el llamado a la construcción de la paz, a seguir trabajando denodadamente por la transformación del territorio, pero siempre a través del diálogo. Desde el Vaticano, el Papa León XIV también puso su mirada sobre este difícil momento que vive Colombia.
Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. A pocas semanas de las elecciones presidenciales, estos hechos también han generado cruces de señalamientos entre representantes de la derecha y de la izquierda. Entre ellos la candidata presidencial Paloma Valencia y la candidata a la vicepresidencia Aida Quilcue, ambas nacidas precisamente en el departamento del Cauca. Es muy extraño lo que está pasando en el Cauca. Aparecen las pancartas de las AUC, donde dicen que la gente no puede seguir apoyando este gobierno en cambio. Luego pasa el atentado en Cali, en Popayán, en Jamundí, y luego la candidata presidencial Paloma Valencia anuncia que el presidente Uribe será el ministro de Defensa. Por ahí oí las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia, que la vamos a demandar, porque ella no puede andar diciendo que estos ataques los organiza la oposición. Y en medio de esta compleja situación, la capital del Cauca se prepara para vivir este 1 de mayo una jornada de fe, unidad y esperanza convocada por la Iglesia a través del arzobispo de Popayán. Realizarán una peregrinación con el Santo Exeomo, patrono espiritual de ese territorio, y una rogativa por la paz. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Por otro lado, sobre la guerra en Medio Oriente, este miércoles en una audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre el gasto de defensa, el subsecretario interino del sector, Jules Hurst III, indicó que el costo estimado de la guerra con Irán hasta el momento es alrededor de $25.000 millones. Precisó que la mayor parte está en municiones y en reemplazo de equipos, mientras durante la reciente sesión del Pleno, en torno al informe del Poder Ejecutivo sobre los avances en la guerra, el debate se tornó intenso cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que tras acabar con las instalaciones nucleares de Irán, los iraníes continuaron con sus ambiciones nucleares. Así defendió la ejecución de la guerra. Who are you cheering for here? ¿A quién animas aquí? ¿A quién apoya? Nuestras tropas están haciendo un trabajo increíble. Han hecho cosas increíbles durante toda esta misión y han logrado éxitos increíbles en el campo de batalla. Y tú te sientas ahí y sales en la tele con sus titulares sensacionalistas sobre atolladeros. Eso socava la misión. Tu odio hacia el presidente Trump te ciega ante la verdad del éxito de esta misión y ante lo que está en juego históricamente, algo que el presidente está abordando y que el pueblo estadounidense apoya. Ahora miramos hacia Brasil, donde los obispos plantearon las directrices de su misión evangelizadora en el vasto territorio para los próximos años. Los 373 obispos brasileños se reunieron en el Santuario Nacional de Aparecida, en el estado de Sao Paulo, del 15 al 24 de abril. Ahí también estuvo nuestra corresponsal Natalia Queiroz y nos cuenta. La Asamblea aprobó un documento con las directrices de la acción evangelizadora en el país, que orienta la misión pastoral de la Iglesia en Brasil para los próximos 6 años. La Asamblea General de los Obispos Brasileños es ciertamente una oportunidad muy particular para ejercitar y promover la comunión entre nosotros. Ha sido una asamblea muy tranquila, en espíritu verdaderamente fraterno, de oración y corresponsabilidad. El encuentro reunió obispos de todas las regiones de Brasil. Brasil tiene cerca de 203 millones de habitantes. Más de la mitad, el 57%, se declara católica. Para atender a esta población, el país cuenta con la mayor conferencia episcopal del mundo, con más de 480 obispos. El obispo de Frederico Westphalen, en el sur del país, destacó que construir consensos entre realidades tan diversas no es una tarea simple. El único lenguaje que nos une es el del amor y del Evangelio. Las realidades son muy diferentes, cada uno tiene su historia, algunos con valores más sociales, otros más espirituales, pero no hay un ambiente de choque. El texto fue aprobado por 294 de los 373 obispos presentes.
La iglesia como lugar del encuentro, el discernimiento pastoral en vistas de una iglesia sinodal y el pueblo de Dios en misión fueron algunos de los temas tratados por los obispos en la Asamblea General de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. Entre los temas también estuvo la piedad popular. En la rueda de prensa final, EWTN preguntó sobre las manifestaciones religiosas multitudinarias en el país. Queremos acoger este poderoso fenómeno de piedad popular, pero al mismo tiempo darle un enfoque crítico, purificando cualquier elemento que necesite orientarse más hacia el Evangelio. Al final de la asamblea, el episcopado envió un mensaje al pueblo brasileño en un contexto marcado por el año electoral, con un llamado al diálogo, al respeto y a la responsabilidad en la vida pública. El arzobispo de Brasilia, el cardenal Paulo César Costa, habló sobre los desafíos del clima político en el país. Un año electoral siempre es más difícil, sobre todo en un país polarizado. La polarización en sí misma no es mala, se convierte en un problema cuando las personas empiezan a verse como enemigos. La Iglesia señala principios, indica caminos y muestra a la sociedad la medida y la grandeza de la dignidad humana. El documento aprobado, los lineamientos de la acción evangelizadora de la Iglesia en Brasil, ahora va para las diócesis y parroquias para ser aplicado en los próximos 6 años. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil es la mayor conferencia episcopal del mundo, con más de 490 obispos. En Aparecida, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Los sacerdotes también cuidan su salud mental. Veamos cómo en esta entrevista de Natalie Paredes. Y a inicios de abril, en la misa de Jueves Santo en Filipinas, el cardenal José Advíncula, arzobispo de Manila, alertó sobre un estudio reciente de la Conferencia Episcopal de este país, en el que se informa que casi 1 de cada 5 sacerdotes en Filipinas sufre angustia psicológica, exhortando a los curas a priorizar su salud mental para sostener su labor misionera. Esta realidad se conecta con la intención de oración del Papa de abril, quien pidió rezar por los sacerdotes que atraviesan crisis. Para profundizar más en este tema, estamos en conexión con el padre Wenceslao Vial, sacerdote y médico, profesor de Psicología y Vida Espiritual en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Padre Wenceslao Vial, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias. Padre, en Filipinas hay sacerdotes que sufren angustia psicológica, pero esto también puede ocurrir en otros países. ¿Qué significa angustia psicológica? Bueno, la verdad es que en muchos países, y no solo los sacerdotes, la gente sufre angustia psicológica o muchos otros tipos de problemas psicológicos. No podemos olvidar que casi un 30% de la población, por ejemplo, aquí en Europa, la población adulta, sufre algún tipo de patología psicológica. En cuanto a la angustia o ansiedad, es más o menos un 25% de la población general. Con lo cual, no nos puede extrañar que los sacerdotes, tomados de entre los hombres para llevar a los hombres y a las mujeres hacia Dios, ¿no?, y traer lo sagrado hacia los hombres, tengan también dificultades de este estilo. ¿Y qué señales pueden alertar de que un sacerdote está atravesando por esa enfermedad? ¿Cuáles son las alarmas psicológicas? Sobre todo, una emotividad excesivamente negativa continua, O sea, miedo, tristeza, angustia, rabia, pensamientos negativos continuos. Esa podría ser la primera alarma. Hay muchas otras, pero cuando suena una alarma o una persona se la ve demasiado ansiosa, demasiado insegura, demasiado triste, por un periodo que dura, ya se prolonga, ¿no? Por ejemplo, un par de semanas, ¿no?, de un estado de ánimo bajo, esas son alarmas a las que hay que darle importancia, porque si no, la alarma misma se transforma en fuego, termina por quemarte. ¿Y cuáles son los pasos que se tienen que seguir o el tratamiento entonces adecuado para ello, padre? Bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero es hacer un diagnóstico, como siempre, O sea, antes de empezar un tratamiento, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Darle un nombre a las dificultades. Yo no trato directamente la ansiedad o la dificultad psicológica que la persona exprese, sino que intento llegar a las causas con un diagnóstico. Si la ansiedad es mucha, si el malestar es mucho, lo intento bajar también, como intento bajar la fiebre, aunque no sepa exactamente la causa. ¿Qué medidas tomar? ¿Qué tratamiento tomar? Dependerá del diagnóstico. Y ahí entran las personas que saben de esto, los especialistas, los profesionales de la salud, a los cuales no hay que tenerles miedo, a los psicólogos, los psiquiatras, los médicos.
Precisamente, padre, y teniendo en cuenta que los sacerdotes pues hacen una gran labor con los fieles, ¿cuáles son los problemas más comunes que afectan la salud mental de los presbíteros? Bueno, uno de los problemas, que en realidad no es una enfermedad propiamente tal, sino que es una especie de estilo de vida que incluye muchas otras enfermedades o a las cuales se puede llegar desde allí a muchas otras enfermedades, es lo que ha sido llamado el burnout, o también el síndrome del buen samaritano desilusionado. Es un estilo de vida, está considerado así por la medicina actualmente, ligado al estrés del trabajo. Se da en personas que trabajan sirviendo a otros, dándose a otros. Por lo tanto, los sacerdotes, como los médicos, los profesores, las enfermeras, incluso una madre de familia que tiene que cuidar de sus hijos y a lo mejor alguno con problemas, puede tenerlo. Es una especie de estado de agotamiento, un estado de cansancio que se confunde a veces con la depresión, pero que está unido al trabajo. Y lo curioso es que muchas veces no lo produce el exceso de trabajo, sino que un trabajo de servicio al que se le pierde el sentido, que ya no tiene sentido, que no se encuentra un sentido de por qué hago esto. Y la Iglesia Católica, padre, ¿cómo acompaña a los sacerdotes que están pasando por estos temas, estos problemas? Muy buena pregunta, porque en realidad cuando en una diócesis hay problema, como cuando en un hospital hay problema con los que trabajan allí o en un colegio con los profesores, el hospital, el colegio, la diócesis, el obispo tienen que pararse, frenarse y ver qué ocurre, qué pasa. Porque aquí no se trata de encontrar culpable, pero cuando hay alguien que se quema, cuando hay alguien que tiene un burnout o que está muy agotado psicológicamente, habitualmente hay factores de la persona misma, un perfeccionismo exagerado, una inseguridad exagerada, a veces incoherencias vitales, a veces heridas no curadas por parte de la persona, y por parte de la institución a veces puede haber un dejarle excesivamente solo, cargarle con excesivas responsabilidades sin ayudarle, falta de formación, falta de incentivos. Bueno, por eso es un trabajo conjunto. Así es, padre, y nosotros, como laicos, ¿cuál es el papel que debemos tomar en este acompañamiento? Bueno, te agradezco también mucho esta pregunta, porque todas las personas en la Iglesia, incluido yo y todos, digamos, tenemos que rezar por los sacerdotes, para que haya más vocaciones, para que los sacerdotes sean considerados como lo que son. O sea, de algún modo, los encargados de llevarnos al cielo y de traer el cielo a la tierra. Ofrecerse para ayudar, estar atentos a los pastores, no simplemente dedicarse a hablar mal de ellos, ¿no? Sino que ayudarles, apoyarles con la oración, subirles para arriba, para que ellos a su vez nos suban a nosotros, tomen lo sagrado de cada persona y lo lleven de algún modo al cielo y traigan el cielo a la tierra. Muy importante, padre, lo que nos comenta, y no nos olvidemos, como dicen también para nuestros televidentes, orar siempre por nuestros sacerdotes. Padre Wenceslao Vial, muchísimas gracias por la entrevista y rezamos también por usted. Muchas gracias. Pues nada, hasta luego. Hacemos una pausa y al volver, a un año de su fallecimiento, la Universidad Católica de Argentina honra la memoria de su ex gran canciller, el Papa Francisco, y anuncia un instituto para mantener vivo su legado. Además, y a los que la angustia les ha quitado la paz. el popular grupo de música católica Jacuna se presenta este sábado en Venezuela, buscando inspirar a los jóvenes venezolanos a seguir a Dios y encontrar un propósito en sus vidas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Argentina, bajo la consigna nacional Francisco para siempre, siguen los homenajes a un año de su fallecimiento. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. El Auditorio San Agustín de la Pontificia Universidad Católica Argentina fue el punto de encuentro donde se realizó el acto conmemorativo al Papa Francisco con la presencia de Monseñor Jorge García Cuerva, Gran Canciller, Monseñor Pedro Canabó, vicerrector de Asuntos Estratégicos y autoridades de la universidad. Además contó con la presencia de la comunidad educativa en un emotivo homenaje. Hoy tuvimos lo que él nos enseñó, el encuentro
el encuentro con un poliedro. Tuvimos a Martín Guzmán, justamente el ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Estuvo Jorge Triaca, de otra identidad política, justamente ministro de Trabajo durante el gobierno de Jorge Macri. Y tuvimos a todo el barrio de Retiro que vino a apoyar a su coro. Allí confluyeron el encuentro con el coro de la UCA. Bajo el lema Francisco para siempre, el Instituto Papa Francisco de la Universidad homenajeó en la jornada con piezas audiovisuales, interpretaciones musicales y un ciclo de entrevistas donde distintas personalidades recordaron vivencias con el Papa Francisco. Acá lo que se ve es una energía que es la energía de Francisco. Francisco, que fue una persona, una figura única e irrepetible en el mundo, que nos guió y nos lideró en momentos que era difícil tener fuerza y difícil tener claridad. Al concluir, Monseñor García Cuerva expresó: creo que Francisco abrió muchas puertas, porque abrió esas puertas de las mentes y nos permitió pensar y preguntarnos, y abrió la puerta del corazón, porque invitó a amar a todos, a los distintos, a los excluidos, a los marginados, a las periferias. Estuvo presente su palabra, estuvo presente su alegría, su buen humor, estuvo presente a través de gente muy querida por él, y bueno, estuvo presente porque fue una fiesta para todos, como él decía, todos, 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 creo que así lo vivimos. El homenaje de la Universidad Católica Argentina al Papa Francisco trasciende el protocolo institucional para convertirse en un acto de reafirmación de identidad. Al celebrar su legado, la universidad no solo honra a Jorge Mario Bergoglio, sino que asume la responsabilidad de ser un faro de su doctrina social. Luego del acto se realizó la presentación oficial del Instituto Papa Francisco, cuyo director será el padre Fabián Báez. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y este sábado en Venezuela se presenta en concierto el grupo español Hakuna, un conjunto de jóvenes que, según el sacerdote fundador del movimiento, José Pedro Maglano, tienen un profundo deseo de encontrar el sentido de su vida a través de la música para Dios. Informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez. Ante las cámaras de EWTN contaron lo que significa venir al país, especialmente en medio de una situación política y social particular que en los últimos meses ha puesto a Venezuela en el centro del debate internacional. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo. El sentir común de los muchachos de Hakuna es que venir a Venezuela es sencillamente una respuesta a una invitación concreta que les hace el Señor, sin importar las dificultades del contexto ni las limitaciones que se puedan presentar a nivel humano. La primera iniciativa siempre es del Señor, independientemente pues, de la situación del país y tal. Sí, el Señor también lo quiso así. Pues yo creo que lo principal es eso, que el Señor lo quiso y nosotros pues dando respuesta también a esa inquietud que nuestros hermanos venezolanos también tenían. Por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar. El concierto también será una gran oportunidad para que los artistas católicos venezolanos se presenten ante su público. Said Nazar será uno de ellos. El gran reto es obviamente financiero, tener más dinero para poder hacer cosas mejores, más profesionales y poder salir a llevar este mensaje. Sin embargo, no hay limitaciones, el Señor todo lo provee, así como lo ha hecho conmigo. Y de cierta manera, el gran reto también es tratar de ser insistente. El evento de este sábado, que reunirá a casi 10.000 personas en Valencia, a poca distancia de Caracas, será un momento también de oración donde a través de la música el Señor quiere tocar el corazón de los jóvenes venezolanos. Sí,
me preguntas por un objetivo, es encuentro, ¿no? Lo que decíamos antes, que hay un encuentro, ¿no? Que el Señor pueda tocar el corazón de cada uno, no de hablar de 10.000, una masa, ¿no? Como una masa anónima, sino que es un encuentro personal, uno por uno, ¿no? Entonces, que cada corazón de cada persona que vaya al concierto se pueda encontrar con Jesús y haya esa intimidad, y luego que eso perdure, que no se quede en el Fórum de Valencia, sino que sea el comienzo, pues, de una relación de amor. Algunos de los miembros de Hakuna ya han visitado Venezuela hasta en 4 ocasiones. Aseguran que la manera de vivir la fe de los venezolanos es algo que se ha quedado con ellos. También vosotros nos dais a nosotros muchísimas lecciones de vida. O sea, al final es compartir la vida y sí, o sea, ser mero medio y vivir todos en comunidad y en conjunto, y como somos todos lo mismo. Sin saberlo. Quedan muy pocas entradas para el concierto de este sábado en Valencia, por lo que Hakuna anima a comprarlas lo antes posible. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.